en lo que es la terapia hormonal por vía oral, ya que en un estudio se reportaron 18 casos por cada 10.000 mujeres por año. Eh, de estos, bueno, fueron 18 en cada 10.000 por el uso de terapia estrógeno-progesterona y 7 de cada 10.000 por terapia de estrógeno. En cuanto a lo que es el riesgo de un tromboembolismo venoso, este va a surgir poco tiempo después de iniciar la terapia hormonal. Aproximadamente se dice que al año o 2 años de uso, pero disminuye al poco tiempo y el riesgo absoluto asociado con la terapia estrógeno-progesterona o terapia de estrógeno es menor cuando se inició esta terapia antes de los 60 años de edad. En cuanto a las mujeres entre 50 y 59 años que estuvieron bajo terapia hormonal, se identificaron 11 casos de tromboembolismo venoso por cada 10.000 mujeres en lo que es terapia estrógeno-progesterona y 4 casos en 10.000 mujeres por lo que es terapia de estrógenos. Podemos encontrar otros factores que afectan a lo que es el riesgo inicial de un tromboembolismo venoso, que puede llegar a incrementar hasta 3 veces más el riesgo basal. Por ejemplo, en mujeres obesas que tengan un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos sobre metro cuadrado, o las mujeres que ya han tenido algún antecedente de tromboembolismo venoso, mujeres con mutación del factor 5 Leiden. Estos van a ser los que tienen mayor riesgo de un tromboembolismo venoso añadido a la terapia hormonal, si llevan terapia hormonal. Bueno, y en cuanto al menor riesgo de tromboembolismo venoso, se ve que en lo que es la terapia estrogénica transdérmica comparada con la oral, uh, hay poca información, pero se dice que la terapia oral corre un poco más de riesgo. Y en cuanto a las dosis de terapia oral, a menor dosis van a tener menor riesgo. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, tenemos lo que es la diabetes mellitus. En los casos reportados sobre la terapia hormonal, se disminuyó lo que es los nuevos casos diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2 y se vio que se prevenía su incidencia en un 21% o 15 casos en 10.000 mujeres por año. También se vio que un 12% o 14 en 10.000 mujeres por año reportaron menores niveles de glucosa en ayunas, pero no existe una evidencia concreta que recomiende la terapia hormonal para la prevención de diabetes en mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con el tema, podemos hablar de lo que son los casos de problemas oncológicos. Podemos hablar primero de lo que es la terapia estrogénica. La terapia estrogénica en mujeres posmenopáusicas con útero se asocia con mayor riesgo de cáncer de endometrio. Se reporta un riesgo relativo de 2.3 y un índice de confianza del 95% de 2.1 a 2.5 y en general un riesgo relativo de 9.5 si se usa durante más de 10 años y persiste varios años después de la interrupción de la terapia estrogénica. Se evita este riesgo con el uso de progestágenos concomitantemente y la terapia hormonal no se recomienda en mujeres con antecedentes de cáncer de endometrio moderado e indiferenciado en las etapas avanzadas. Otro caso de este estudio se puede ver que no reportan riesgos. Las mujeres bajo terapia estrogénica no reportan aumento de riesgo de cáncer de mama después del uso de 7.1 años de uso. Incluso se reportaron 6 casos menos de cáncer de mama invasivos por cada 10.000 mujeres por año de uso, pero esta disminución de riesgo se observó en todos los grupos de edad estudiadas, que fue de 50 a 59, de 60 a 69 y 70 años de edad, principalmente para lo que es el cáncer de mama ductales. Y un relativo de confianza del 95% del 0.52 a 0.49. Incluso después de enero fue de 0.77 y con un índice de confianza al 95% de 0.52 a de 0.62 a 0.95. Sin embargo, en mujeres con bajo terapia estrogénica con estrógeno conjugado equino que desarrollaron cáncer de mama invasivos, la mayor parte eran localizados con hazard ratio de 0.69 y un índice de confianza del 95% de 0.51 a 0.95. Y los tumores eran de mejor pronóstico que en las mujeres con efecto placebo. Ahora, con lo que son la terapia con estrógenos y progestágenos, podemos ver que
lo que es lo que es el TEP o este, podemos ver que el diagnóstico de cáncer de mama se incrementa con el uso de este por 3, 5 o más años. El mayor riesgo absoluto fueron 8 casos adicionales de cáncer de mama por cada 10.000 mujeres que usaron este caso, que es el TEP, por 5 años o más años. El riesgo difiere con el uso continuo según o tipo de estrógenos, progestágenos, pero en mayor el uso continuo de los progestágenos. La progesterona micronizada en este caso tiene menor riesgo con el uso a corto plazo, pero se incrementa con el uso a largo plazo del TEP o terapia con estrógenos y progestágenos. Siguiente, por favor. Bueno, continuando podemos ver que la TEP y en menor medida con la T o la terapia estrogénica aumenta la proliferación celular mamaria, puede generar mastalgia y la densidad de la mamografía, que impide la interpretación diagnóstica con un retraso del diagnóstico de cáncer de mama. La evidencia no es concluyente sobre el aumento de riesgo de cáncer de mama por el TEP y puede ser resultado de la promoción de cánceres que ya eran preexistentes y que son demasiado pequeños para poder ser diagnosticados mediante estudios de imagen o examen clínico de la mama, y algunos de estos cánceres pequeños no progresan sin el estímulo del TEP. Durante el seguimiento a largo plazo, se reportó que el riesgo de nuevos casos diagnosticados de cáncer de mama se eliminó a los 3 años después de haber esto interrumpido, pero fue mayor la tasa de mortalidad por el cáncer de mama durante 11 años de seguimiento, con 2 meses y 2 muertes adicionales por cada 10.000 mujeres por año y 2 muertes por cada 10.000 mujeres por año atribuibles a la mortalidad por cualquier causa. Cabe recalcar que la terapia estrogénica, muchos refieren que disminuye la incidencia de cáncer de mama. Siguiente, por favor. En lo que continúa, se sugiere que la disminución en lo que es la incidencia de cáncer de mama, que se realiza con lo que es la terapia de estrógenos, dice que tiene un efecto de apoptosis, el estrógeno sobre las células del cáncer de mama, ¿no? Generalmente estas mujeres que tienen cáncer de mama son porque tienen bajas cantidades de estrógeno, ¿no? Entonces dice, ¿no? Que el estrógeno fisiológico tiene un efecto tumoricida. Entonces, que hay una disminución en el riesgo de cáncer de mama, aún con la terapia estrogénica, incluso se incrementa el riesgo relativo de cáncer de mujeres, de cáncer de mama en mujeres que iniciaron la terapia estrogénica 5 años después de la menopausia, ¿no? Con un aumento de riesgo absoluto de 13 casos de cáncer de mama por cada 10.000 mujeres por año. Entonces, esta diferencia de resultados solo nos da que hay una diferencia al momento de iniciar la terapia con estrógenos, ¿no? Los tipos de estrógenos, la población de estudio, el aumento de la vigilancia mamográfica y otros factores que no han sido determinados. Entonces, cuando esta terapia de estrógenos se administra por más de 15 años, el riesgo de tener cáncer de mama aumenta, y el riesgo es mucho menor con 5 años de uso. Entonces tenemos que el riesgo relativo de 1,31 para 5 a 9 años de uso y de 1,24 por 10 a 14 años de uso y 1,56 para más de 15 años de uso. Entonces, estas diferencias no excluyen que sean por la vigilancia mamográfica que se realiza, ¿no? En lo que es el cáncer de mama, tanto en usuarias y no usuarias de la terapia hormonal. Entonces, decimos que el uso de terapia hormonal no aumenta el riesgo de cáncer de mama recurrente, pero su uso, ¿no? en sobrevivientes de cáncer de mama está asociado con mayor riesgo de recurrencia. Entonces, tenemos datos sobre el riesgo de cáncer de ovario epitelial y la terapia hormonal, que son contradictorios, ¿no? Algunos lo asocian debido a usarlo a largo plazo, por más de 10 años de uso de terapia de estrógenos,
y el riesgo anual de esa terapia de estrógenos y progesterona fue 1,11 veces, ¿no? Y aumentó a 1,28 veces para lo que es la terapia de estrógenos. De ahí tenemos también que la terapia estrogénica se asocia con un mayor riesgo de cáncer de ovario epitelial, ¿no? Que la terapia de estrógeno y progesterona. Entonces, hablamos del uso de terapia de estrógenos y progesterona y el riesgo de cáncer de ovario epitelial, ¿no? Y dice que esto no se incrementa con el uso de una media de 5,6 años, ¿no? Y solo había 4,2 casos de por cada 10.000 usuarias de terapia hormonal y 2,7 casos de por 10.000 al año en el grupo con placebo. Entonces, la asociación entre el cáncer de ovario epitelial y el uso de terapia de estrógenos y progesterona por más de 5 años es rara, ¿no? Y las mujeres que tienen mayor riesgo de cáncer de ovario epitelial son aquellas que tienen antecedentes familiares, ¿no? O síndromes familiares por mutación en qué genes, en los genes BRCA, y deben estar asesoradas acerca de esta asociación. Entonces, el uso de terapia de estrógenos y progesterona por 7,1 años en promedio, la incidencia de cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es la más frecuente y representa el 80% de cáncer de pulmón, pero el número de muertes por cáncer de pulmón de células no pequeñas de pulmón se incrementó, al igual que el número de tumores indiferenciados y metastásicos, ¿no? Las tasas absolutas de mortalidad en caso de cáncer de pulmón, que no son de células pequeñas, reportaron 9 casos por 10.000 al año de uso y 5 casos por 10.000 en el grupo placebo. Siguiente, por favor. Bien, voy a pasar a hablar sobre el estado de ánimo y la depresión. El uso de la terapia hormonal en muchas mujeres va a significar una mejora del estado del ánimo y en otras mujeres no va a haber ningún cambio. Cuando hablamos de una terapia con estrógeno y progesterona, en muchos casos va a empeorar el estado de ánimo. Y esto en mujeres que tienen antecedentes de un síndrome premenstrual, que tienen un trastorno depresivo premenstrual, que tienen ya una depresión clínica, secundario a la progesterona durante esta terapia de estrógeno y progesterona. Muchos van a apoyar la eficacia de una terapia estrogénica a corto plazo porque va a tener un efecto antidepresivo en las mujeres perimenopáusicas, pero va a haber otros que no van a apoyar esta supuesta eficacia, ¿no? A pesar de que tiene todos estos efectos positivos en el estado del ánimo y del comportamiento, la terapia hormonal antidepresiva no debe ser considerado no debe ser considerado como tal, y la evidencia no es lo suficiente para apoyar su uso, ¿no? Siguiente, por favor. Pasando a hablar sobre lo que es el envejecimiento y la demencia, en muchos casos la terapia hormonal antes de la menopausia, en la transición en la menopausia, dice que tiene un efecto cognitivo beneficioso y ayuda a reducir el Alzheimer. Cuando se usa esta terapia hormonal posterior a la menopausia, significa un efecto perjudicial. Está relacionado más con la progesterona, va a ser perjudicial para la memoria, va a haber un incremento de la demencia, muchos casos se va a ver el empeoramiento de la memoria verbal y el efecto beneficioso que podría tener dice que es la mejora de la memoria visual. Siguiente, por favor. Hablando un poco lo que ya hablamos ayer de la menopausia prematura y la insuficiencia ovárica primaria, en rasgos generales hablar de que es antes de en edad alrededor de los 40 años, antes de los 51, que es la edad promedio que las mujeres tienen la menopausia, vamos a tener que con una terapia
En estos casos hay menor riesgo de cáncer de mama, hay una pérdida ósea temprana, hay riesgo de coronariopatías cuando no hay un uso de una terapia hormonal, puede haber también enfermedad de Parkinson. Y los factores que van a condicionar esta menopausia temprana van a ser la cirugía, la quimioterapia, radioterapia, una terapia hormonal también. Siguiente, por favor. Ya, ahora continuando con la mortalidad general, los datos disponibles sugieren que la terapia hormonal menopáusica no está asociada con un aumento en las tasas de mortalidad en comparación con el placebo. Y que las mujeres menopáusicas más jóvenes, entre 50 y 59 años, pueden tener una reducción de la mortalidad por todas las causas, ¿no? Con la terapia hormonal menopáusica. Otros datos, otros estudios dicen que sugieren que ambas, o sea, la terapia con estrógenos y la terapia de estrógenos con progestágenos, no reducen la mortalidad general en 30% cuando se inicia en menores de 60 años. Y otros dicen que las mujeres menores, en mujeres menores no es significativa cuando se inicia al año de iniciar la menopausia. Siguiente, por favor. Tratamiento hormonal. Siguiente. Ya. El tratamiento hormonal en la práctica clínica, tanto estrógenos y progestágenos tienen algunos efectos y características comunes, pero presentan propiedades diferentes, ¿no? Como su potencia relativa del compuesto, la androgenicidad, la biodisponibilidad, la vía de administración. Hablando sobre los progestágenos, su indicación para su uso es con la finalidad de disminuir el riesgo de cáncer de endometrio en mujeres con útero. Y en caso de mujeres sin útero, no requieren progestágenos si están bajo tratamiento con estrógenos, sistémica o ya sea local. Luego, es un progestágeno intermitente, se debe utilizar cuando la terapia de estrógenos sistémica se prolonga y esta va a mejorar la eficacia de la dosis baja de la terapia de estrógenos en el tratamiento de los pacientes que presenten síntomas vasomotores. Luego, la terapia de estrógenos y progestágenos en algunas mujeres, algunas mujeres pueden experimentar, ¿no?, alteraciones disfóricas por el progestágeno. Entonces, frente a esto, hay una opción alternativa, ¿no?, en donde se da la combinación de estrógeno con un estrógeno agonista-antagonista. Esta sería la opción alternativa frente a la progesterona. Siguiente, por favor. Ya. El objetivo del tratamiento de la terapia hormonal se basa, ¿no?, en los riesgos y en los beneficios que tengan estos. Es necesario una dosis efectiva más baja de estrógeno y también, una dosis adecuada de progestágenos. Dentro de estos tenemos por vía oral, los estrógenos sintéticos, que las dosis bajas sería de 0.3 miligramos a 0.45 miligramos. Luego tenemos el 17 beta estradiol micronizado por vía oral de 0.5 miligramos. También tenemos el 17 beta estradiol en parche transdérmico de 0.014 miligramos a 0.0375 miligramos. Y luego también encontramos en dosis bajas de estradiol en geles tópicos, cremas y spray.
Ya. Es necesario saber que las dosis más bajas de la terapia hormonal generalmente tienen menos efectos adversos, ¿no? En la sensibilidad de las mamas o en hemorragia uterina, y no se incrementa el riesgo de enfermedad cerebrovascular con dosis bajas de estrógeno transdérmico. Siguiente, por favor. Ya, ahora, la terapia transdérmica, en estos casos no existe aumento significativo de triglicéridos, de proteína C reactiva o globulina fijadora de hormonas sexuales, y tiene un escaso efecto sobre la presión arterial. Se asocia con menor riesgo de trombosis venosa profunda, enfermedad cerebrovascular e infarto de miocardio. Luego, en relación a la reducción del riesgo de cáncer de endometrio, ¿no? Como mencioné, los progestágenos, dentro de ellos tenemos el acetato de medroxiprogesterona de 1.5 miligramos, 0.1 miligramos de acetato de norestesterona, 0.5 miligramos de drospirenona y 100 miligramos de progesterona micronizada. Entonces, son necesarios los progestágenos para una protección endometrial, ¿no? Entonces, tenemos los progestágenos orales más estrógenos sistémicos o la combinación de estrógenos progestágenos en parches. Siguiente. Hacer uso de hormonas idénticas que son las del ovario. Estas son producidas, tienen origen vegetal, y vamos a ver que la composición de la TH combina varias hormonas, dentro de las cuales está la estrona, el estradiol, el estriol, dentro de las cuales aún no está aprobada el estriol. También hay diferentes vías de administración, y uno de los más usados son los implantes subdérmicos. También se va a ver envuelto en riesgos, ya que no se ha aprobado su eficacia, pero se ha incrementado el uso de esa terapia hormonal. También podemos mencionar que el tratamiento no hormonal, el cual incluye el uso de conservantes y de colorantes, y algunas mujeres no van a tolerarlo porque y vamos a ver que su uso no es tanto como la terapia hormonal. En cuanto vamos a ver que hay una falta de información del producto junto con su prescripción, que aún es incierta. También estas no han demostrado que tengan alguna ventaja comparadas con aquellas hormonas tradicionales en cuanto a su eficacia y a su seguridad. Va a ser en uno de los aspectos más controvertidos y difíciles en cuanto a la duración del uso. Siguiente, por favor. En cuanto a la terapia de estrógenos con progestágenos, tienen el mayor riesgo de producir cardiomiopatías, y también va a aumentar la mortalidad cuando se usa esta terapia hormonal por más de 4 años. Por otro lado, la terapia solo con estrógenos va a aumentar va a aumentar el riesgo de poder contraer cardiomiopatías, pero este va a ser un poco menos a comparación de la terapia con estrógenos y progestágenos. También va a poder presentarse coronopatías tras el uso temprano de esas terapias, y vamos a ver que tanto el TEP como el TEP están asociados a un mayor riesgo de coronopatías en mujeres posmenopáusicas. Esto es por iniciar tempranamente en ese tratamiento hormonal. Se ve también que el tiempo prolongado de la terapia hormonal va a reducir el riesgo de mortalidad por cardiopatía isquémica. Esto se da siempre y cuando la terapia hormonal
sea utilizada durante 5 años o más. Si es que ocurre una interrupción por más de 3 años, lo que va a dar lugar a que se produzcan algunos eventos cardiovasculares, fracturas, sobre todo a nivel de la cadera, y también va a presentar cáncer de colon. También se va a ver que hay un riesgo de recurrencia de síntomas vasomotores. Esto se produce en un 50% al interrumpir la terapia hormonal, que va a ser independiente a lo que es la edad y la duración de su uso. Incluso cuando se disminuye la dosis de terapia hormonal durante un mes. La decisión de continuar la terapia hormonal debe ser individual, y esto debe asegurarse en base a la severidad de los síntomas actuales y también a los riesgos y beneficios que deben ser considerados para estas terapias. Siguiente, por favor. Gracias. Eso es todo. Muy bien. Han refortalecido más los comentarios o las explicaciones que han expuesto ayer pues, sobre la menopausia y el cambio de vida. Ahora han tratado sobre tratamiento, medidas, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que quiero que tengan conciencia de que el tratamiento tiene que ser en base a la evaluación clínica y en base también a la disponibilidad. No es abruptamente dar por dar un tratamiento hormonal así al libre albedrío. Muy bien, pregunten, comenten. Aló. Doctor, una pregunta. En caso de Escucho. las mujeres con síntomas de atrofia vaginal, ¿en esto solo se sugiere estrógenos vaginales? Mira, normalmente cuando la mujer tiene problemas que conllevan a un buen desempeño de actividad normal, sí se tiene y se puede usar este tipo de medicamentos. Pero lo importante es tener en cuenta que esto es solamente por un tiempo determinado, no es indefinidamente. Hay otras cremas humectantes que se pueden usar. Gracias, doctor. Pregunten, comenten. Doctor, en el caso de tener una mujer con menopausia prematura, sí o sí hay que recetarle, digamos, una terapia hormonal para, digamos, prevenir alguna enfermedad cardiovascular. Se puede dar, si es prematura sí se puede dar, pero de acuerdo a las condiciones. Y generalmente cuando está con todos los órganos genitales internos completos se tiene que dar dosis bifásica, o sea, estrógeno y progesterona. Y cuando no tiene útero, o sea, ha sido una operación y por eso se ha producido la menopausia artificial, entonces solamente estrógenos. Esto conllevando que el cuerpo todavía no ha entrado, no ha tenido una fase preparatoria para el cambio de vida. Okay, Doctor, gracias. y en Sí, el caso de estas mujeres con menopausia temprana, ¿por cuánto tiempo se les da este tratamiento? máximo 1 o 2 años. Y eso tiene que entrar en factor el médico en tratar de orientar y hacerle ver, porque hay gente que se crea adicción y hasta viejitos están que quieren usar hormonas. Se les explica y no entienden, entonces muchas veces viene la paciente al consultorio, entonces yo les digo, mire señora, esto,
Entonces me mira y me dice, doctor, yo no venía a escucharle, solo quiero mis hormonas. Ya en ese caso no se puede hacer nada, se le da nomás su hormona, pues, pero hay que entrar a concientizar a la paciente. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Entonces, ¿qué tipo de mujeres o mujeres con algún padecimiento no deberían recibir el tratamiento con hormonas? Por ejemplo, todas las mujeres que tengan alteraciones de diabetes, hipertensión, las pacientes que tengan problemas neurovasculares, diagnósticos de cefalea, aneurismas, problemas de insuficiencia vascular periférica, como son las varices o algunas alteraciones en la coagulación. Pacientes que tengan antecedentes de enfermedades degenerativas a nivel familiar. Pacientes que tengan nódulos o alteraciones o problemas en las mamas. Pacientes que tengan problemas en la esfera neurológica. Entonces, todas estas pacientes están contraindicadas a usar cualquier tipo de hormonas. Pregunta. Y doctor, generalmente, ¿por cuánto tiempo se debe usar las hormonas? Cuando se da las indicaciones, máximo 2 años, 1 o 2 años, y en ese lapso hay que ir progresivamente retirando. Tratar de suplir con hábitos de vida, dieta, etcétera, etcétera. Hay 4 parámetros que se toman siempre en cuenta para cuando es el cambio de vida, como es, por ejemplo, evitar la ingesta de carnes rojas. Como ayer les decía, debo eliminar en lo posible todos los factores de riesgo para que se pueda complicar el cuerpo por la deficiencia. Entonces, las hormonas, en tanto estrógeno como progesterona, tienen que ver con la adecuada movilización de ácidos grasos, la movilización de calcio, la buena elasticidad de las arterias, etcétera, etcétera. Entonces, yo trato de quitar los factores que puedan desencadenar esto. Entonces, las grasas animales son un gran peligro. Los problemas del sedentarismo, hacer que la paciente trate de no subir de peso, la dieta en cuanto a vegetales, tratar de que haga ejercicios y también la hidratación. Muchos pacientes a partir de los 40 años ya no tienen el factor de sed adecuado, entonces a veces no tienen sed, pero necesitan líquidos. Por eso es obligatorio que toda mujer pasado los 40 años debe tomar religiosamente 2 litros o 3 de agua durante el día. Doctor, y en el caso de la terapia con testosterona o la terapia con los moduladores selectivos del receptor de estrógenos, ¿cuándo se usa cada uno? Porque los dos son para la osteoporosis. Sí, o sea, complemento, pero la osteoporosis se va a complementar con la ingesta de calcio. Lo que se usa la testosterona y los estrógenos son para poder facilitar la absorción. Si no hay estos componentes, el calcio no se va a absorber. Pero eso sucede con lo externo, o sea, las pastillas, la farmacéutica. En cambio, el calcio natural se absorbe más y mucho más rápido y no necesita mucho de estos componentes. Entonces, una dieta bien adecuada, si no tiene problemas de lactasa, pues la leche, ¿no? Queso, leche, mantequilla, huevos. Ahora, en la naturaleza hay muchos componentes que tienen abundante calcio y se debe utilizar. Por ejemplo, la avena y la coca, incluso la harina de coca tiene el más alto contenido de calcio a nivel de la naturaleza. Y lo bueno es que cuando tú ingieres por vía natural, la absorción pues va más allá del 50-60% versus la absorción de las pastillas que no llega al 10%. Entonces, por ancha y manga, pues hay un montón de beneficios con los métodos de alimentación. Los ejercicios también, no solamente es para evitar el sedentarismo, sino también para facilitar la movilidad de articulaciones, etcétera. Está demostrado que a nivel celular producen más mitocondrias y por ende van a facilitar la mejor utilización del calcio. Como ayer decían también en el caso de las mujeres con menopausia, el problema del colágeno está disminuido, entonces hay que usar aditamentos de colágeno, igualmente componentes de magnesio y zinc.
Pregunte. Doctor, he leído sobre unas hormonas bioidénticas. ¿Me podría informar algo acerca de eso? Hay derivados vegetales, por ejemplo, de la soya sacan bastantes fitohormonas que pudieran darse, según los estudios, con menos repercusión negativa en el ser humano, pero lamentable y desgraciadamente pues no está accesible a todos. La fitosoya o etcétera, ¿no? Pudiera darse. Ahora hay otros componentes, pero la mayor parte que son sintéticos o químico-farmacéuticos son derivados de estrógeno. Doctor, ¿y el aguaje? El aguaje tiene un montón de componentes que pueden estimular en el caso del cambio de vida. También tiene estrógeno, tiene componentes de andrógenos, etcétera, que facilitan y mejoran, pero de manera natural. Lamentablemente el aguaje no está muy disponible pues, en nuestros medios, es una fruta de la selva, y conseguirlo a veces es un poco difícil. Pero ahora, felizmente, con esto de las redes y los medios del Internet, se puede adquirir por esta vía, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque no faltan los vivos que en vez de aguaje te venden otra cosa. Pero sí, el aguaje es bastante bueno y utilizado en estos procesos. La soya también lo usan, pero el problema de la soya es que no debe usarse en problemas que tengan alteraciones pancreáticas, digestivas o vesiculares, porque pudieran dañar o causar mucho más severidad en estos pacientes y también en los que tengan problemas de mamas. Doctor, en todo caso, por ejemplo, una vez leí que en las niñas, por ejemplo, ¿no? Las jovencitas, no es bueno darles soya porque hacen que se desarrollen sexualmente antes, algo así. ¿Es cierto eso? Claro, eleva pues los niveles de estrógeno, es cierto, pero hay que tener mucho cuidado con las cosas, no siempre lo que dicen es cierto, entonces siempre hay que optar por lo más racional. Eh, Tú tienes que entender que la mujer no apareció hace poco, pues está desde Adán y Eva, entonces las condiciones que se están dando ya se han dado, y en algunos casos no tienen mucha utilidad algunos componentes bioquímicos. La misma raza, el estatus general, el clima, la unidad geográfica, etcétera, juegan papel importante. Pregunten, comenten. Doctor, una pregunta. ¿Existe indicaciones para poder llevar una terapia hormonal sistémica o local? ¿O es específico o es individual? Mira, normalmente todo medicamento tiene que tener indicaciones y contraindicaciones. Las indicaciones para usar cualquier tipo de medicamento es aquella que nos va a solucionar un problema que ocasiona en la mujer o un ser humano, ¿no? Una alteración con morbimortalidad presente. En el caso del cambio de vida, no es una enfermedad, es un proceso fisiológico que muchas mujeres no lo quieren pasar y acuden a médicos y la idea es, les quitan las molestias y ya se sienten bien, pero están potenciando otros riesgos. Entonces, las indicaciones son concretamente al estatus de la paciente. Si la paciente está soportando y está tolerando y hace una condición adecuada de vida, va a pasarlo bien. Pero si no, si se deprime y conlleva incluso a un compromiso de su estatus general y puede conllevar a la mortalidad, entonces hay que darle pues tratamiento hormonal, de acuerdo a que no tenga contraindicaciones. Si viene una paciente con esas condiciones y sufre de insuficiencia cardíaca o sufre de insuficiencia venosa periférica, pues en la vida le voy a dar hormonas. Gracias, doctor. Y para la terapia hormonal existe una edad adecuada donde
mayores riesgos o beneficios, por ejemplo, no sé, o ir dando antes o algo así, o es cuando la paciente ya va y ya se hace el A la seguimiento. paciente se le da una vez que ya entra al proceso de cambio de vida y eso significa que ya se le ha retirado la regla mínimo un año. Cuando se ha retirado la regla completamente un año, entonces ya estamos hablando de un cambio de vida, o sea, la menopausia. Y en ese caso sí podemos dar un tratamiento. Si es que se opta por un tratamiento hormonal, darle un tratamiento hormonal mínimo 1 o 2 años como máximo. En el caso de que no haya, o sea, ya empiece con la peri o premenopausia, es mejor no dar componentes hormonales bajo ningún concepto, porque lo único que vamos a hacer es extender más el periodo y puede ocasionarse alteraciones o trastornos, y específicamente los problemas tumorales o problemas hemorrágicos. Entonces, para usar hormonas, es recomendable que la paciente ya deje de haber menstruado mínimo un año. Gracias, doctor. Pregunte. Doctor, entonces, ¿tiene más eficacia la terapia hormonal en los primeros años, cuando la mujer, después de 1 o 2 años que ha dejado de menstruar, o no importa a qué edad se le empiece a tratar? No, 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 no. Es más eficaz si es inmediatamente después de la menopausia, o sea, del año que ha dejado de menstruar. Cuanto más cercano a este proceso, es mucho más efectivo. Ayuda a que el cuerpo, de una manera estimulada, pues algunos órganos, como ayer dije, las suprarrenales, etcétera, páncreas, etcétera, pueden producir algunas hormonas que van a mantener el nivel de estrógeno permitible, viable, para que no haya los cambios tan alterados. Eso es por una parte. Ahora, si una paciente ha dejado de menstruar hace 10 años, darle hormonas es mucho riesgo. Podemos ocasionar un proceso iatrogénico. Gracias, doctor. Comenten bien. Doctor, ¿y qué opina del uso de la tibolona? ¿Alguna vez usted la ha recetado? Sí, como antiestrogénico se usa y eso es para proteger incluso mamas. Se puede dar, pero con la condición de que no haya problemas. Ahora, como todo tipo de hormonas, la tibolona también no está exenta de riesgos y hay que saber tener en cuenta. La idea no es que yo como médico puede quedar bien ante la paciente porque le he quitado las molestias rápido, sino también indicarle de que esto puede ocasionarle alteraciones y eso es mejor sincerar. Entonces sí se usa la tibolona, pero con el propósito de proteger mamas. Ya, doctor, muchas gracias. Doctor, y en el caso de que las mujeres que ya se suspendió la terapia hormonal, pero luego recurren los síntomas, en ese caso, ¿se revalora el hecho de comenzar otra vuelta a la terapia hormonal o no? Claro, se revalora, pero cuando se usa la terapia hormonal, pues para ir a suspender no se suspende de la noche a la mañana. Tiene que suspenderse progresivamente, de manera tal que se da tiempo a que el cuerpo se adapte. Ahora, si una paciente está tomando 2 años las hormonas, le suspendo de la noche a la mañana, pues le va a chocar. Incluso puede ser mayor el choque. Entonces, en ese tipo de pacientes, sabiendo y conociendo, tenemos que suspender de manera gradual. Entonces, un mes sí, un mes no, 2 meses sí, 2 meses no. Entonces, de esa manera vamos a hacer que el organismo pueda reaccionar adecuadamente. Entonces, el grado de déficit no va a ser tan chocante en la paciente. Ok, doctor, gracias.
comentarios, pregunten. Doctor, ¿y qué pasa si la paciente que se le va a hacer la terapia hormonal antes ha padecido, por ejemplo, de un cáncer de endometrio? Mira, en realidad ustedes tienen que entender que la orientación, el consentimiento informado es importante. Hay que explicarle a la paciente los pros, las contras de las hormonas, y muchas de ellas apenas escuchan ya no quieren saber. Ahora, si en el caso, como tú preguntas, hay un cáncer endometrial, definitivamente no es recomendable dar tratamiento hormonal. Ahora, he escuchado en la presentación que ustedes han hecho que hay pacientes que tienen cáncer y que no hay estudios que confirman, salvo que se puede presentar en 10, en 1 millón, creo, en 100.000. Imagínate que si tú eres esa persona, uno de esas 10, entonces las estadísticas no son tan fidedignas y por otra parte son frías. ¿Qué pasa si tú estás comprometida con ese grupo en el cual sí se presentan las complicaciones y en el resto no? Pues la idea de que una medicación tenga que ser buena, tiene que ser buena sin complicaciones para nadie. Cuando ya hay una alteración o un compromiso o una complicación para alguien, ya es un riesgo y eso ya tiene que asumir la paciente, tienes que informar y tú como médico también tienes que saber dar. Por eso no me canso de repetirle siempre a los alumnos, traten a los pacientes como quisieran ser tratados. No es cuestión de dar por dar, nada más. Doctor, una consulta. Según las vías de administración, ¿la menos recomendada sería la oral? Por el riesgo de trombosis. No, todas son iguales. No. La hormona toda es igual, o sea, tanto en parches, en gel, en spray, en cremas, en tabletas, en inyectables, es igual, no hay diferencia. La absorción en este caso va a variar solamente en la velocidad de absorción, pero en el efecto, en la concentración es igual. O sea, no porque me pongan transdérmica es menos cantidad o porque me pongan inyectable es mayor cantidad. No, es igual. O sea, esto quiero que lo entiendan bien. La hormona es hormona, absorción donde sea, pero su velocidad varía. Si es inyectable va a ser más rápida que una transdérmica, por decirte, pero su concentración y efecto es el mismo. Y doctor, entonces si la paciente es hipertensa, igual se le recomienda cualquier tipo de administración. Si es hipertensa, primero, no es recomendable dar terapia hormonal. Ok, doctor, gracias. Pregunte. Doctor, ¿por qué el lupus es una contraindicación para terapia de tratamiento hormonal? Tú sabes que el lupus es una colagenopatía, una alteración dermatológica, o mejor dicho, el tejido subconjuntivo, y va a alterar los trastornos generales. Entonces, al ser un problema de tránsito inmunológico, tiene que ver directamente con el problema hormonal. Es por eso que no se recomienda en ningún afecto a pacientes que tengan alteraciones dermatológicas, colagenopáticas, o del tejido colágeno, o alteraciones generales en ese sentido, disculpen. Entonces, no es recomendable tampoco el uso de terapia hormonal.
Dentro de estos, por ejemplo, la fibromialgia, la esclerosis múltiple, etcétera, también son contraindicaciones, no debe usarse. Doctor, ¿y también se consideraría contraindicación en otras enfermedades autoinmunes o solo el lupus? Bueno, hay varias en Claro. realidad, ¿no? No, no, cualquier problema autoinmune. Bajas las defensas y aumentas el problema de riesgo, y usando hormonas, pues el incremento de riesgo hacia otros problemas se hace mayor. Entonces, estás dando pólvora que puede explotar cualquier momento, entonces mejor no darlo. Las contraindicaciones son claras en ese aspecto. Pregunten, pregunten. ¿Ya no hay más preguntas? Aló. Doctor, una pregunta. En caso de los efectos adversos, ¿hay una diferencia marcada entre lo que es cuando se da el tratamiento con estrógenos solos o estrógenos y progesterona? ¿O en qué casos? Es decir, no, esto nunca Claro. puedo dar. Si a una paciente con órganos genitales internos completos le doy solamente estrógenos, puede correr el riesgo de que haya hemorragias posmenopáusicas. La progesterona tiene ese afán de proteger al endometrio para que no sangre. Entonces las complicaciones son pues evidentes, con estrógeno puro y sin estrógeno. Ahora, en el caso de pacientes que tengan problemas, o mejor dicho, que hayan sido histerectomizadas, no tengan nada de genitales internos, entonces usar progesterona no le va a apoyar ni le va a hacer ningún tipo de complicación. Gracias, doctor. Doctor, doctor, sé que no tiene nada que ver con lo que es la menopausia, pero doctor, el caso de la andropausia en los varones, ellos también necesitan lo La que es andropausia en los varones, en realidad la andropausia en los varones no existe. Lo que se ve en los viejos, en los pacientes es la vejez. Entonces, como entidad natural del cuerpo tiende a envejecer y las estructuras funcionales tienden a causar un cierto deterioro. No es tan claro como en el caso de la mujer. En la mujer deja de menstruar, entonces los cambios hormonales son evidentes. El hombre no. El hombre no tiene ningún tipo de alteración hormonal en ese aspecto. Tiene disminución, sí, por la edad. Y los componentes que vayan a disminuir van a ser pues causa del envejecimiento. Por eso es que hay mujeres que solo tienen hijos hasta cuando están menstruando. En cambio, el hombre, hay pacientes que han tenido hijos por encima de los 50, 60 años. Y el problema es que no hay alteraciones, porque los espermatozoides son producidos en el momento o en las circunstancias, a diferencia de la mujer que ya viene con una carga folicular, que se agota eso y se terminó ya el pool y por ende entra el cambio de vida. Ya, doctor, muchas gracias. Pregunte.
Pregunten, comenten. Aló. ¿Qué hay, María Jimena? Ay, doctor, es que se me prendió el micro, perdón. Creo que las despedidas son tristes, por eso no quieren hablar. Muy bien, jóvenes. Voy a procesar vuestras notas para enviarle al doctor Montes tanto las prácticas como los seminarios. Les adelanto que todos están muy bien, no ha habido problemas, han hecho buenas exposiciones.